Vamos con el problema número 1 de promedio aritmético. Si el promedio de... Ahora, fijémonos que no mencionan qué tipo de promedio es, por lo tanto, por defecto sería aritmético cuando no lo mencionan. Muy bien, si el promedio aritmético de estos elementos es 5, me piden hallar x. Ahora, ¿qué es el promedio aritmético? También llamado media aritmética, expresado de la siguiente forma: MA mayúscula es la suma de los elementos sobre la cantidad de elementos. Entonces, voy a sumar los elementos, en este caso sería x menos 2, más 3x, más 4x más 1, más 6 menos 5x, todo eso dividido entre la cantidad, son 4 elementos, eso me da un resultado de 5 según el problema, y vamos a determinar el valor de x. Tenemos 4x más 4x, 8x, menos 5x, eso me daría 3x. Tendría aquí menos 2, más 1, me daría menos 1, más 6, me daría 5, igual a 4 por 5, el 4 pasa a multiplicar, 20, el 5 pasa a restar, me daría 15, igual a 3x, donde x es igual a 5, y así obtenemos el valor que me solicitan en el problema número 1. Vamos con el problema número 2 de promedio aritmético. Carlos tiene las siguientes notas: 60, 30, 50. ¿Cuál debe ser la cuarta nota para obtener un promedio final de 45? Recordemos que si no mencionan el tipo de promedio, es un promedio aritmético, lo cual es igual a la suma sobre la cantidad. Vamos a sumar los elementos, son 60, 30, 50 y la cuarta nota que yo desconozco. Bien, todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad, son 4 notas, y eso me debe dar un promedio final de 45. Muy bien, si sumamos me daría 60 con 30, 90, más 50, 140, más x igual a 4 pasa a multiplicar a 45, me daría 180, 140 pasa a restar, y la cuarta nota que estamos buscando vendría a ser igual a 40. Ese es el resultado del problema número 2. Problema número 3. El promedio de las edades de 4 hombres es 50 y ninguno de ellos es menor de 45. Quiere decir que la edad mínima, ¿cuál es? 45. Pregunta: ¿cuál es la máxima edad que uno de ellos podría tener? Ahora bien, para que uno de ellos tenga la edad máxima, los demás debieran tener la edad mínima. Son 4 hombres. La edad mínima es 45, porque ninguno es menor de 45, ninguno tiene menos de 45. Entonces, para encontrar la edad máxima de uno de ellos, el cuarto hombre, la edad máxima, los demás deben tener la edad mínima, que en este caso es 45. Lo dividimos todo entre 4 y eso vendría a ser igual a, el promedio en este caso es 50. El promedio de las edades de los 4 hombres es 50. Muy bien, 45 multiplicado por 3 me daría 135, más x igual a, el 4 pasa a multiplicar y me daría 200. 135 pasa a restar, en donde x vendría a ser igual a 65, y ese sería el resultado del problema número 3. Problema número 1 de promedio geométrico, también conocido como media geométrica
expresado como mg mayúscula, lo cual es igual a la raíz expresada por la cantidad de elementos aplicada sobre el producto de los elementos. Muy bien, comencemos con el problema. El promedio geométrico de las edades de 3 niños es 4. Entonces me dan la cantidad de niños, son 3 elementos. Vamos a aplicarle la raíz del producto de los elementos, en este caso de las edades de los 3 niños. Me indican que el promedio geométrico es 4. Bien, entonces multiplicamos las 3 cantidades y eso va a ser igual a 4. Muy bien. Si uno de los niños tiene 2 años, el otro tiene 4 años, recordemos se multiplica, es el producto de los elementos, hallar la edad del tercero. No conozco cuánto tiene el tercero, así que le coloco X. La raíz cúbica pasa como potencia del 4. 4 al cubo, 64. 2 por 4, 8, X, en donde el 8 pasa a dividir y me daría 8. En este caso, la edad del tercer niño vendría a ser igual a 8, respuesta del problema número 1. Problema número 2. El promedio geométrico, también conocido como media geométrica, que es la raíz representada por la cantidad de elementos aplicada sobre el producto de los elementos. Bien, me indican que el promedio geométrico de las edades de 5 niños, por lo tanto la cantidad es 5, bien, es 9. Ahora, no conozco las edades de los niños, así que le colocamos a 1, a 2, a 3, hasta a 5. Multiplicamos todo y eso, según el problema, es 9. El promedio geométrico de las edades de 5 niños es 9. Y el promedio geométrico de las edades de otros 5 niños, este es otro grupo de 5, por eso colocamos raíz quinta y multiplicamos esas otras edades de los 5 niños, que desconocemos las edades, por eso lo colocamos así, y eso, según el problema, es igual a 4. De este segundo grupo de 5 niños, su promedio geométrico es 4. Pregunta, hallar la media geométrica de las edades de los 10 niños. Para hallar ello, voy a colocar aquí, la cantidad son 10 niños, y voy a multiplicar las edades de los 10 niños, es decir, A1 por hasta A5, y luego multiplicamos el otro grupo, B1 por hasta B5, ¿bien? Y le aplicamos la raíz décima. Ahora bien, A1 por A2, A3 hasta A5 ya lo conocemos, está por aquí. Eso es igual a que el 5 pasa como potencia y el producto vendría a ser igual a 9 a la quinta. Y B1 por B2 hasta B5 también lo conocemos, está por acá. Es 4 elevado a la quinta. Recordemos que sobre este producto debemos aplicar la raíz décima. Bien, ahí está. Ahora, la raíz, como es un producto, se aplica a los dos. La expresión quedaría de la siguiente forma. Raíz décima de 9 a la 5 por raíz décima de 4 a la quinta. Ahora bien, podemos simplificar. Quinta 1, quinta 2. Raíz cuadrada de 9 me daría 3. Quinta 1, quinta 2, raíz cuadrada de 4 me daría 2. Donde finalmente nuestro resultado sería igual a 3 por 2, 6. Y esa sería la respuesta al problema número 2.
Problema número 1 de promedio armónico, también conocido como media armónica, expresado como MH mayúscula, lo cual es igual a la cantidad de elementos sobre la suma de las inversas de dichos elementos. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2 elementos, esto va a ir sobre la suma de las inversas de los 2 elementos, en este caso A y B. Si yo opero el denominador y aplico extremos medios, voy a obtener finalmente 2 por el producto de los elementos sobre la suma de los elementos. Esto que está aquí ya es la resolución de la media armónica. Por ello se suele trabajar con esta expresión ya operada. Muy bien, comencemos con el problema 1. El promedio armónico de 2 números es 30. Entonces vamos a coger ya la media armónica operada. Por lo tanto, 2 veces el producto de los 2 números, que ahorita lo vamos a colocar, sobre la suma de ambos es, según el problema, 30. Mencionan que uno de ellos es 20. Recordemos que arriba va el producto. Bien. Uno de ellos es 20. Bien. Entonces abajo va la suma. 20. Hallar el otro número. El otro número no lo conocemos, así que le colocamos X. X. Muy bien. Así tenemos la expresión a resolver. Arriba me da 40x. Vamos a hacerlo por acá. 40x. Igual a 20 pasa a multiplicar, me daría ¿cuánto? 600. Y x también pasa a multiplicar y me daría 30x. Bien, recuerda que ambos multiplican a 30. 600 más 30x. 30x pasa a restar, me daría 10x igual a 600, en donde x finalmente vendría a ser igual a 60. Este sería el número que estábamos buscando en el problema número 1. Problema número 2 del promedio armónico, también conocido como media armónica, expresada como MH, lo cual es igual a la cantidad de los elementos sobre la suma de las inversas de los elementos. Muy bien, el problema 2 indica que la media armónica de 20 números diferentes es 18. Son 20 números, bien, y me indican que la media armónica de dichos 20 números es 18. Ahora, no conozco los números, por lo tanto la suma de las inversas lo puedo representar así, A1 hasta A20. Muy bien. Ahora, y la media armónica de otros 30 números es 54. Son 30 números la cantidad, la media armónica indica el problema que es 54. Pero son 30 números que desconozco, por lo tanto lo expresamos como B1 hasta B30. Recuerda que estoy sumando las inversas de los números y me piden hallar la media armónica de los 50. Bien, son 20 y 30, me piden la media armónica de los 50, de todos. Muy bien, lo dividimos entre la suma de los primeros 20 que está por aquí, 1 sobre A sub 1 hasta 1 sobre A sub 20, y a eso le agregamos los otros 30. Obviamente la suma de las inversas. Muy bien, ahí está. Ahora, eso es lo que tenemos que averiguar. Esta cantidad, esta suma de inversas ya lo tenemos. ¿En dónde? Por aquí. Esta suma que está dividiendo puede pasar a la parte superior y el 18 a la parte inferior. Hacer esto. Bien. Con lo cual la suma que estaría por aquí sería igual a 20 sobre 18. Hacemos lo mismo con los otros 30. Aquí. Esta suma
de inversas de 30 números va a la parte superior y el 54 a la parte inferior. Hacemos un cambio, con lo cual la suma vendría a ser igual a 30 sobre 54. Muy bien. Vamos a trabajar un momento en el denominador. Vamos a sumar estas fracciones. Para ello vamos a homogeneizarlas, es decir, que tengan el mismo denominador. Para ello 18 lo voy a multiplicar por 3, así me da 54. Es homogénea a la otra fracción. Pero también debo multiplicar el numerador por el mismo número, es decir, por 3. Muy bien. Así, ambas tienen denominador 54 y los numeradores se pueden sumar sin ningún problema. Tendría 60 más 30, 90 sobre 54. Entonces, y finalmente obtendría 50 sobre 90 sobre 54. Hacemos extremos medios, extremos. Recordemos que 50 está sobre 1, medios, y eso me daría la respuesta. Podemos simplificar un extremo con un medio. Novena 1, novena 6. 6 por 5 me daría el resultado 30. Y esa sería la respuesta al problema número 2. El promedio aritmético de 4 números es 11, así que lo podemos escribir de esta forma. Sobre 4 igual a 11. Luego me indican que y cuando se agrupan de 3 en 3, dichos promedios son pares consecutivos. Entonces los agrupamos de 3 en 3, por ejemplo, A más B más C entre 3 viene a ser igual a un par que desconozco. Si se agrupan de 3 en 3, por ejemplo, A más B más D sobre 3 vendría a ser el siguiente par consecutivo, sería X más 2. Luego tendría A más C más D entre 3 sería igual a un X más 4. Bien. Y finalmente B más C más D entre 3. El último par consecutivo sería X más 6. Sumamos verticalmente. Bien. Son fracciones homogéneas, así que todo va a estar sobre 3. Y tendría por aquí A, me daría 3A. Lo mismo sucede con el B, 3B, 3C, 3D. Así que todos están multiplicados por 3. A más B más C más D igual a. Si sumamos me daría por aquí 4X más 12. Bien, 3 con 3 se van, por lo tanto A más B más C más D, ¿cuánto vale? 4X más 12, vamos a reemplazarlo por aquí. 4X más 12 es igual a 4 por 11, 44. Pasar a restar me daría 32, 4X igual a 32, X vale 8. Muy bien, me piden finalmente hallar el menor de los números y vamos a encontrarlo por aquí, en el mayor de los promedios. Si X vale 8, ¿cuánto vale esto? Esto vale 14. Entonces B más C más D sería 3 por 14, o sea 42. Vamos a reemplazarlo por aquí. A ver, A más B más C más D es igual a 44. Pero B más C más D es 3 por 14, o sea 42. Con lo cual A vendría a ser igual a 2. Este sería el menor de los 4 números. Esa sería la respuesta de nuestro problema. La nota promedio de un examen de una sección es P. Al no mencionarme el tipo de promedio, debe referirse al promedio aritmético. Así que sumamos las notas, que en realidad no sabemos cuántas son. Pero el problema menciona después que el profesor decide aumentar 2 puntos al tercio superior. Entonces quiere decir que la cantidad de notas tiene tercera parte. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que hay una primera parte de notas, N, una segunda parte de notas, N, y una tercera parte de notas, también N. En total son 3 N notas que se suman, se dividen entre la cantidad, que en este caso es 3N, y eso me da un promedio de P según el problema. Bien, ahora, al primer tercio superior, dice el problema, se le aumenta 2 puntos. Entonces,
A cada uno se le va a aumentar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Y como son n notas, será el aumento 2n, 2 por cada nota. Aquí se le va a aumentar un punto al tercio medio. Un punto, un punto, un punto. Como son n notas, va a ser 1n. Y disminuir un punto al tercio inferior. ¿Bien? Es decir, a cada una de estas notas se le va a quitar 1, 1, 1. En total sería menos 1n o simplemente menos n. Bien, pregunta, si eso pasa, ¿cuál es el nuevo promedio? Vamos a determinar el nuevo promedio sumando nuevamente todas las notas, que es A1, A2, A3, hasta, bueno, en realidad no sabemos la cantidad de notas, bien, que se suman. Y a esto le vamos a agregar los 2n del tercio superior, n del tercio medio y le quitamos n del tercio inferior. Lo vamos a dividir entre la cantidad de notas, que sigue siendo 3n. Las notas no han aumentado. A cada nota se le ha aumentado o se le ha quitado puntaje, pero las notas siguen siendo las mismas o la misma cantidad. ¿Y eso a qué es igual? Preguntan. La suma de las notas ya lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí, a ver, vamos a hacer lo siguiente. De A1 hasta la última nota suman 3n por p. Vamos a colocarlo por aquí. 3np. Más aquí n con n se van. Bien. Sobre 3n me daría el promedio. Aquí podemos factorizar el n y me quedaría 3p más 2 sobre 3n. Bien. Recuerda, factorizamos el n, sale y me queda 3p más 2. Los n se van a eliminar y me quedaría finalmente 3p sobre 3 más 2 sobre 3. Obviamente los 3 se van a eliminar y me quedaría p más 2 tercios. Y esa sería la respuesta del problema. Problema número 7. El mayor promedio de dos números enteros es 40 y el menor promedio es 30. Bien, existen tres promedios. El promedio o media aritmética, promedio o media geométrica, promedio o media armónica. En donde, si yo quiero encontrar el promedio o media de dos números, siempre la media aritmética va a ser mayor a la media geométrica, mayor que la media armónica. ¿Ok? Por lo tanto, el mayor promedio siempre es la media aritmética, que es la suma de los elementos sobre la cantidad. Y el menor promedio es, en este caso, la media armónica, que es 2, es la cantidad, sobre la suma de las inversas de dichas cantidades. Operando extremos medios sería 2ab sobre a más b. Y el que no estamos considerando aquí es la media geométrica, que es igual a la raíz, es la cantidad de los elementos que se están multiplicando. Pero bueno, resolvamos el problema. El mayor promedio de dos números enteros es 40, o sea, la media aritmética, que es a más b, sobre 2 es 40. Y el menor promedio es 30, el menor promedio es este, bien, que es 2ab sobre a más b. Bien, en este caso el problema menciona que es 30. De aquí podemos obtener que a más b es igual a 80, porque el 2 pasa a multiplicar. Si a más b vale 80, podemos simplificar mitad 1, mitad 40. A más b vale 40, pasa a multiplicar y a por b me daría 1200. Entonces puedo tantear dos números que sumados me den 80 y que multiplicados me den 1200. No está difícil. 60 y 20. 60 más 20, 80 y multiplicados 1200. Pero me piden a mí la diferencia y esa diferencia sería 40. Respuesta del problema 7. La media geométrica y media aritmética de tres números son entre sí como 6 es a 7. La media geométrica y la media aritmética son entre sí como 6 es a 7. Se sabe que el número intermedio es 6, pero a ver, la media geométrica es de tres números, el producto de los tres números, y se le saca, como son tres números, raíz cúbica. Y la media aritmética es la suma de los números sobre la cantidad, que en este caso son 3. Eso me da 6 séptimos. Ahora, raíz cúbica de a por b por c es 6. Por lo tanto, pasa como potencia 3
A por B por C es 6 al cubo, es decir, A por B por C es 216. De aquí, A más B más C sobre 3 es 7. El 3 pasa a multiplicar y obtengo que A más B más C es 21. Además se sabe que el intermedio es 6, o sea, B vale 6, con lo cual A más C necesariamente debe ser 15. Se sabe que el intermedio es 6 y es la media geométrica de los otros dos, es decir, 6 es la media geométrica de los otros dos, es decir, A por C. Entonces, A por C tendría que ser necesariamente 36, ¿no? Pasaría como potencia. Entonces tenemos dos números que sumados me dan 15 y que multiplicados me dan 36. Bueno, esos números son 12 y 3. Muy bien, ahí está. Ya tengo el valor de B, tengo el valor de A y tengo el valor de C. Listo, multiplicados me dan 36 y la suma es 15. Me piden finalmente la media armónica de los tres números. Entonces recordemos que la media armónica es la cantidad sobre la suma de las inversas. Tenemos uno que es 6, otro que es 12 y otro que es 3. Bueno, operando extremos medios me daría 36 sobre 7. Y esa sería la respuesta del problema